creo que están por avanzar en un acuerdo para compra de armamento, por otro lado, en lo que hace a la labor del actual ministro de Defensa. Aparentemente se están bajando los sueldos en parte a la fuerza. No sé si más o menos te vas enterando de ese tema. Esto es más o menos así. Lo de la compra de armamentos es una noticia. Una noticia más. Una noticia. Una noticia como para hacer un poco de circo, una noticia real, una noticia concreta. Eso es lo que no sabemos. ¿Por qué tanto misterio en la situación, no? ¿Con quién está acordando realmente el Ejecutivo actual? En principio, para ser estrictos, tenemos que recordar que durante la década pasada hubo muchos amagos de compra de material militar. Bien. Entonces no se concretó ninguno. Entonces ahora estamos ante otra amague. ¿Vos estás visualizando que eso es como una amague? No, yo no lo visualizo. Digo, hasta ahora no se vio. Hasta ahora no se ve. Está. Por otro lado, es decir, que de tanto amague, los patriotas están esperando algo concreto. Y eso es lo que sucede. Por eso lo ves como una noticia. Eso es lo que te pasa. Sí, durante toda la década pasada lo que nosotros decíamos era, aunque la presidenta Cristina hiciera amagues, recuerdo cuando mandó al brigadier Callejo, héroe de Malvinas, jefe de la Fuerza Aérea, a ver aviones, ¿sí? El mero hecho de empezar a amagar, o sea, a instalar la posibilidad de rearmar la Argentina ya era importante. La gente no tiene la menor idea de en qué estado de desarme está el país, por qué la Argentina se desarmó, quién la desarmó, ni qué significa eso. O sea que es muy difícil de comprender el desmantelamiento. No es difícil de comprender. El desmantelamiento tiene leyes precisas, acuerdos precisos, etapas precisas, pero como se le han ocultado a la población, nadie sabe nada y nadie entiende nada. Claro. Entonces, ¿por qué esa información la manejan o se cruza en nombres o mujeres que son expertos en la cuestión geopolítica? ¿Y por qué no nos llega a la mayoría? Porque ¿no? Es una de las cosas que me pregunto. La totalidad de la clase política, la totalidad de la clase empresaria, sí, y la totalidad de las Fuerzas Armadas no abren la boca. Al no abrir la boca a nadie, esto queda reducido a los hiperespecialistas. Y los hiperespecialistas quedan como quedan como si fueran un par de locos que se reúnen. Los hiperespecialistas tienen investigaciones precisas, tienen libros publicados, tienen el conocimiento de los acuerdos y de los tratados firmados. Claro, tratados como los que se desarrollaron en España, posiblemente. Argentina pactó con Inglaterra en Madrid, por eso se llaman Acuerdos de Madrid. Claro, que se hacen entre Argentina e Inglaterra, pero en Madrid. Por eso se les llama Acuerdos de Madrid. Bien, un momento, Oscar, te interrumpo, porque nos vamos a una compañera que se llama Romina y en esta noche tiene un editorial para comentarnos. Perfecto. Buenas noches, Romina. Del Estado y el desmantelamiento de nuestros sistemas de defensa, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de defensa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de defensa? Hablamos de la defensa de nuestros recursos marítimos, minerales, nuestros corredores fluviales, nuestras zonas lacustres. Y pocos comprenden que hay veces que la gente cree que defensa es solamente armarse bélicamente, ¿no? No solamente es eso. Creo que no solamente es eso. Pero yo creo más que conveniente trabajar en conjunto para avanzar en un cerco para Sudamérica en materia bélica. Por décadas yo diría
no voy a decir una fecha, pero por décadas trabajaron a través del plan CONINTER, el Plan de Conmoción Interna del Estado, en un sistema generado desde la Escuela de las Américas para hacernos creer que el chileno era nuestro enemigo o que el brasileño era nuestro enemigo. Pero yo creo fuertemente en una Sudamérica unida y también bélicamente bien fuerte. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Por supuesto que uno no está a favor de la guerra, pero la realidad es que enfrente de nosotros tenemos la OTAN. Y la OTAN, nosotros sin armamento no la podemos sacar. Yo lo creo así. No digo por la Argentina. Yo creo que nosotros tenemos que tener un solo ejército sudamericano. Me pongo a pensar en eso a veces, ¿no? Un solo ejército. Retirar las bases de los marines, decirle chao al Comando Sur, que está instalado en la región, decirle chao a las actividades de trabajo en conjunto que tienen con Chile, con Perú, con Colombia, y establecer una sola fuerza bélica, ¿no? Ese es mi anhelo. Yo voy a trabajar por eso, Carlos. ¿Cómo lo ves? Por supuesto que me ves muy loco, pero bueno, quiero que sepa que sé hacia dónde voy. Serviría tener armas. Entonces, muchas personas, al pronunciarse la palabra Fuerzas Armadas o armas, entran en pánico, en terror, en confusión y en caos, porque no tienen la menor idea para qué sirven las Fuerzas Armadas, porque se les ha instalado un formateo cerebral en donde empiezan con Malvinas, episodio de la dictadura de un milico borracho. Ya partieron de ahí. Es decir, les enseñaron, los educaron, los manipularon para hacerles creer que el uso de las armas en una nación como la nuestra, en la única guerra que nos tocó vivir, está todo mal. Por lo tanto, que es maravilloso no tener ningún arma. Y que si se llegara a comprar un arma, seguro que sería para algo terriblemente malo. Qué laburazo que hicieron. Este trabajo... Qué contaminación. Qué contaminación, qué infección. Este trabajo lo empezaron en 1982, lo han sostenido todo el tiempo. Y, bueno, en muchísima gente joven y no tan joven, esto está espléndidamente instalado. Hay un grupo de gente llamado los peronchos, o los peronistas, que por tradición, por conocimiento histórico y sobre todo también por convicción, están entrenados para diferenciar lo que vos de alguna manera sugeriste, que es una nación en armas, para qué se usa una nación en armas. Y los peronchos saben que hay una continuidad entre la ley sanmartiniana y la de Perón. La ley sanmartiniana es el sable se desenvaina solamente contra un enemigo extranjero. Las Fuerzas Armadas son solo para un enemigo extranjero. Entonces, cuando se entra la gente a confundir y pensar que las Fuerzas Armadas son para un enemigo interno, porque eso también es real, del 76 al 81, nuestras Fuerzas Armadas fueron contra un enemigo interno. Y se alejaron del pueblo. Por eso el pueblo quedó traumado. Y cree que las fuerzas son el enemigo o son el mal. Sí. Pero no fueron generadas para eso. Por eso no luchó San Martín, no luchó Rosas, el general Mosconi. Ni lucharon los soldados de Malvinas para eso. Lo que pasa es que la confusión prácticamente es absoluta, sobre todo en la gente joven o en la gente más grande que ya tiene como una especie de adoctrinamiento total. Hoy es 30 de marzo. Hoy es 30 de marzo, ¿sí? Y Oscar, yo quiero tomarme el privilegio, con todo respeto, de escuchar al flaco de más o menos 34 años que fue a la Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982. Ese flaco, ese Oscar Adoravini que fue ahí era más flaco, era más flaco. Ese que fue a hacer quilombo en la segunda tanda,
Sí, en la segunda, quiero que nos vayamos a una tanda, sí, ahora justo en la hora de la tanda. Okay. Y en el segundo bloque, quiero la oportunidad de estar con el flaco Oscar Audaravini. Y recién, hablando del flaco, claro, ¿por qué decimos flaco? Porque queríamos hablar de ese flaco que se presentó el 30 de marzo de 1982 en la Plaza del Pueblo. ¿Qué pasó ahí, che? ¿Qué pasó en ese momento? Qué quilombo que armaron, ¿no? Con Ubaldini en la cabeza. Con Ubaldini en la cabeza. Vamos a ir rajando qué pasó del 24 de marzo del 76 al 30 de marzo del 82. Pero rajando. Bien. 76. Complejo. 76. Pánico, terror, me encerré. Yo me tendría que haber venido al país, me quedé. ¿Cuántos años tenía? En el 70 y tenía... Pibe. 20 y pico. 20 años. Ya me había recibido, yo me recibí médico en el 70. Claro. Entonces, 76, 77, para mí, estar en un exilio interno. Yo trabajaba en mi consultorio, pero jamás dormí en mi consultorio. Siempre dormía en cualquier lado. 76, 77. 77, aparecen las madres de Plaza de Mayo. Pero eran las locas que estaban allá solas. Nosotros seguíamos escondidos bajo la cama. 78, Mundial de Fútbol. En el Mundial de Fútbol... Somos derechos humanos, decían ellos. Sí, pero salimos todos a la calle. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el gobierno militar nos tenía que dejar salir a festejar el Mundial. Con lo cual se empieza a ir el terror. Salí a la calle, te ves con los amigos. Che, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? 78. 79, una enorme manifestación San Cayetano por pan, paz y trabajo. Un hambre habría. En ese momento, ya Osaúl Ubaldini encabeza la cosa. En el 79, en esa manifestación, nosotros dijimos: los milicos se les agarrotó el dedo en el gatillo. Estos tipos ya no le pueden tirar. Estos han matado mucha gente, pero ya tienen el dedo agarrotado en el gatillo. 79. 80, que viene Mercedes Sosa. Empezamos a salir. Entonces, el 30 de marzo de 1982 venía toda esta trayectoria. Entonces, el 30 de marzo ya vamos a la pelea, vamos al mano a mano, vamos a las piñas. ¿Por qué? Pues todos nosotros sin armas, las Fuerzas Armadas con armas. Pero ya teníamos la convicción de que tenían paralizado el dedo del gatillo. Está, por eso el pueblo argentino había tomado fuerza. Con miedo. Y ahí la gente no entiende. ¿Por qué vamos a pasar de agarrarnos a piñas el 30 de marzo e ir a presentarnos los cuarteles el 2 de abril para ir a pelear con esos mismos militares contra Inglaterra? Nadie entiende esto. Pero te lo voy a explicar con un ejemplo concreto, una persona concreta. No yo. El soldado maestro Julio Cao, que había pedido prórroga, entonces era un soldado viejo de 23 años. Él termina la colimba y el 30 de marzo va a la plaza a agarrarse a piñas con los militares. Su regimiento, el regimiento de la Tablada, con sus amigos, están apostados en Paseo Colón. Si hubiera habido una orden de apretar el gatillo, sus propios compañeros soldados lo habrían matado. Esa es la complejidad del 30 de marzo. Entonces, él el 30 de marzo se putea y se agarra a piñas con las Fuerzas Armadas y la policía. El 2 de abril, ese mismo soldado, ¿o acaso piensan que éramos todos imbéciles, que teníamos el agua del cerebro? Teníamos muy claro todo lo que pasaba. Entonces, el 30 de marzo, putear al gobierno militar, decirles que son genocidas, pedir la aparición con vida de los desaparecidos, el 30 de marzo. El 2 de abril, me tengo que poner al lado de ese mismo oficial de las Fuerzas Armadas para ir a pelear contra Inglaterra. Esta es la complejidad de la cosa. Entonces el soldado maestro Julio Cao, que el 30 de marzo se agarra a piñas, el 2 de abril va al cuartel y dice: yo quiero ir a pelear. Dicen: vos no vas. Primero, pues sos viejo. Segundo, porque sos maestro. Y tercero, porque tenés tu mujer embarazada. Eran todos causales para que él no fuera. Él insiste y va.
Esos son los soldados que van a Malvinas. La gente piensa que éramos imbéciles, débiles mentales, tarados. No, querido, teníamos muy claro lo que pasaba en el país. Y teniendo muy claro lo que pasaba en el país, dividíamos lo que es la confrontación interna entre nosotros, de lo que es una guerra contra un enemigo histórico externo, contra nosotros. Entonces, entre nosotros, a muerte, las matanzas, las torturas, entre nosotros, porque los militares eran argentinos y los desaparecidos eran argentinos. Y 48 horas después, con esos mismos oficiales, vamos a una guerra. Entonces hay que entender la complejidad de ese soldado Julio Cao, con una formación intelectual y política muy alta, que no es ningún imbécil, y se tiene que ir a poner a las órdenes de un oficial que posiblemente fue un torturador genocida. Muy complejo. Es complejo, pero es real. Entonces, cuando uno estudia la historia de las guerras que no son populares ni nacionales, tienen deserciones en masa. En Malvinas no hubo deserciones, no hubo rebeliones. Es decir, que 10.000 o 11.000 soldados del puro pueblo fueron a pelear, con toda la contradicción espantosa que es ir a pelear conducido por ese gobierno. Y Saúl Ubaldini estaba con problemas muy graves con la junta militar, estaba prohibido, un desastre. Saúl Ubaldini, que encabezaba y conducía brillantemente el movimiento obrero, pero nos conducía a nosotros, porque era el único líder, era el líder obrero. Si bien ya estaba la multipartidaria, era un líder obrero que arrastraba cientos de miles. Entonces, él el 30 de marzo se agarra a piñas con el gobierno militar. Y el 2 de abril tiene que ir a decirle a los militares, vamos a pelear juntos. ¿O ustedes creen que era un tarado, Saúl Ubaldini? Tenía absolutamente claro, y más, porque Saúl Ubaldini va a Malvinas. Y lo primero que dice cuando llega a Malvinas, dice, la mayoría de los soldados que están en las trincheras son hijos de obreros, son hijos del pueblo. Y es Ubaldini el que nos dice luego a nosotros, vamos a ayudarlos para pelear contra un enemigo ancestral, sí, pero vamos a aprovechar este momento para exigirles mucho más. Pan, paz, trabajo, verdad, justicia. No era un tarado, no éramos imbéciles. Entonces, cuando ahora la gente se lanza a despotricar a tonta y a loca contra Malvinas, no tiene la menor idea de lo que fue la guerra de Malvinas en su complejidad, que no la pelearon soldados tarados, la peleó el pueblo argentino, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, excepto algunos. Entonces, te he dado una semblanza rapidísima de cómo se relaciona el 24 de marzo con el 30 de abril, con el 30 de marzo y el 2 de abril. Tiene su lógica, tiene su complejidad, tiene sus matices, pero sobre todo tiene sus hombres, tiene sus líderes y tiene su gente común. Saúl Ubaldini era un líder tremendo. Y el soldado Cao era un soldaducho, era Juan Pueblo, era Juan Nadie. Entonces, líderes como Ubaldini había muy pocos. Soldaduchos eran miles. El 2 de abril, 200.000 argentinos se ofrecen como voluntarios. O sea, la mayoría de los soldados van. Y otra confusión absoluta que tiene la gente. Los soldados fueron mandados. No, perdonadme. Había lo que se llama objeción de conciencia. El soldado tenía toda la chance de desobedecer, de mentir, de fugarse, de enfermarse. 1000 cosas tenía. No tenía ese dato. Claro. Por eso hay que estudiar la historia de las guerras. Porque antes de ir a la guerra, el soldado que no quiere ir tiene 1000 maneras de no ir a una guerra. La primera es ir a ver a un médico y falsificar una enfermedad. Quebrarse un pie. Tienes un montón de maneras de desertar. Hay muchas maneras de desertar.
muchas maneras de desertar antes de cruzar a las islas, antes del combate y también durante el combate. Seguramente hubo algunos soldados que se pegaron un tiro en el pie, seguramente los hubo algunos. Pasa en toda guerra y pasó en Malvinas, fueron los menos. ¿Quién salió a escribirla? Quien sabía escribir, aunque parezca mentira, quien glorifica más al soldado argentino es el alto mando inglés, porque luego viene una segunda guerra que llamamos de desmalvinización, donde la totalidad de las fuerzas políticas argentinas se ocupan de denigrar al soldado argentino. Y es el inglés. Hay un libro de ellos muy famoso que se llama No Picnic, porque los servicios de inteligencia británicos le decían, vamos a un picnic. Porque ellos también pensaron, este pueblo que viene de tamaño proceso militar desastroso, seguramente va a ser un desastre la relación de los soldados con sus oficiales. Vamos a un picnic. Y esos soldados, vaya si les dieron un picnic. Fueron en unidad de Concepción. Fueron unidad de Concepción. Y nadie entiende por qué se armó una unidad de Concepción. Porque la unidad de Concepción La generó Malvinas. venía arraigada porque todas esas juventudes, a mí me habían enseñado en la escuela y a todos esos soldados, que Malvinas era una causa nacional, no como hoy, que te enseñan que es no causa. Entonces, teníamos el enemigo, un enemigo ancestral, más una unidad de Concepción. Dos sumatorias tremendas. Dos sumatorias tremendas. Con una asimetría de fuerzas. Recientemente tuvimos con Adriana Grobocopater una entrevista con el brigadier general Ernesto Crespo, jóvenes 90 años. Crespo fue el jefe de la Fuerza Aérea en Malvinas. Bien, ¿y qué era lo que te comentaba ese patriota? Y yo le hice una pregunta capciosa, porque la mayoría de la gente no tiene claro contra quién peleamos. De ninguna manera peleó Argentina contra Inglaterra. Entonces, con él aclaramos muy bien. Primero Argentina pelea contra Chile. Hoy no nos va a dar el tiempo, hay que saber exactamente qué guerra nos hizo Chile, qué armas usó Chile, qué daño nos hizo Chile. Argentina peleó contra Francia, qué daño nos hizo Francia. Argentina peleó contra Estados Unidos. Las armas decisorias de la guerra de Malvinas no son británicas, son norteamericanas, y la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, vos vas a ver a mucho militante gritar contra el imperialismo norteamericano sin tener la menor idea que estuvimos en guerra contra los Estados Unidos. El principal promotor de la conquista de Malvinas. Es el principal promotor, es el organizador. Es el que elaboró, el que desarrolló el servicio de inteligencia. Es el que arma el plan estratégico, es el que coordina el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina. El que le fue haciendo la cabeza a la dictadura desde el 76 al 82. Así es. Entonces, ¿cómo se relaciona el 76 con el 82? Es que, ¿por qué las Fuerzas Armadas Argentinas? Y esto lo explicó recientemente el general Valls en un artículo en Clarín. Para fines de 1975, las guerrillas están diezmadas. El general Valls lo dijo muy bien. Hubieran bastado la Fuerza de Seguridad y la Policía Federal. Entonces, teníamos a pocos tiempos, se nos venía las elecciones. No existía un enemigo interno. No existía. Se nos venían las elecciones, ganaba seguro la Unión Cívica Radical. Los militares iban a tener la gloria absoluta de destrozar la guerrilla. Entonces la pregunta es, ¿por qué los militares, pudiendo haber tenido la gloria absoluta de derrotar una guerrilla, eligen un baño de sangre y ensuciarse todos? ¿Por qué la Unión Cívica Radical, que iba a ganar seguro las elecciones, elige acompañar el golpe? ¿Por qué la guerrilla, por qué todas las fuerzas eligen acompañar el golpe? Isabel queda sola. Porque hubo una conducción externa incentivándolos a todos. Y esa lógica del 76 es la misma que la del 82. Quien gobierna el 76 es el mismo que gobierna el 82. Y es el mismo que gobierna el desmantelamiento militar del 89. Tremendo. Incluso Isabel fue torturada, etcétera, etcétera. Isabel la tuvieron presa muchos meses en un presidio que se llama El Mesidor en el sur,
y le hicieron las ignominias más miserables que se le pueden hacer a una mujer. Sola y viuda. Sola, sin apoyo político. Yo, en momentos que clamo en el desierto, le digo a las organizaciones del Ni Una Menos, ¿por qué no hacemos una reivindicación de esa mujer antes que se muera? Esa mujer la maltrataron los militares y la desahució la totalidad de la sociedad argentina, en donde nadie tiene la decencia de ir a visitarla, a llevarle un abrazo, un beso, un ramo de flores. Es una mujer. Es nuestra primer presidenta. Y es nada más ni nada menos que la esposa de uno de los máximos líderes de la vida nacional. Recuerdo cuando fue enviada como emisaria a Córdoba, que le salió el cruce de Bándor, ¿no? Siempre hubo bandorismo en este país, lamentablemente. Lo estamos teniendo ahora. Vos sabés que hay muchas maneras de escudriñar qué pasos da Inglaterra y Estados Unidos y la Argentina antes de ir a la guerra. Inglaterra manda una misión, que es una misión que descubre petróleo en Malvinas. Epa. Que eso es 74-75. Luego manda la segunda misión, que es la misión de Lord Shackleton, que corrobora la existencia de petróleo. 2 misiones. 2 misiones. Y de exploración. De exploración. Los tipos fueron con plataforma submarina. No, fueron con estudio científico. Pero ellos corroboran, y ahí es donde Malvinas pasa de tener un valor estratégico, militar y demás, a tener un valor económico enorme. El 3 de enero de 1976, Lord Shackleton regresa de Malvinas, y el 3 de enero es el día de la usurpación británica de 1833, y Lord Shackleton hace toda una provocación a la Argentina. Isabel manda un barco de guerra que lo cañonea como advertencia, no le pega. Esa es Isabel. En tiempos que hemos canalizado mucha pasión a la defensa de la mujer, nos ha quedado Isabel fuera de lado. Fue uno de los últimos eslabones del Frente Nacional que fueron desarmando en ese momento, ¿no? Y por otro lado, se escondió debajo de la alfombra. Sí. Entonces yo te quería decir algo más de ese flaco, porque el flaco que fue el 30 de marzo, el 2 de abril ese flaco dijo ¿qué demonios hago? Ese flaco también tuvo que decidir, todos tuvimos que decidir. La guerrilla montonera que estaba en México decidió Malvinas. Sí, la guerrilla montonera que estaba en Europa no. Un buzo táctico montonero, Bruno Licoletti, hizo una operación con las Fuerzas Armadas en España, la operación Algeciras, se va a encontrar. Entonces, este flaco usó sus palancas, sus relaciones, y ahora vas a ver cómo se le junta el 24 de marzo con el 2 de abril al flaco. Yo me presento y me reciben los militares en el edificio Libertador, porque fui con una espléndida palanca. Bien. Entonces, yo presenté mi currículum. Mi currículum era el médico psiquiatra que había sido soldado y que era buzo. Que se consideraba yo fui el segundo tirador de fusil de mi promoción. Entonces me dijeron, doctor, qué bárbaro, usted trajo su currículum. Mire, acá tenemos su prontuario. Entonces, en su prontuario dice que usted en el 71 hizo esto. En el 74 usted formó parte de una federación de psiquiatras zurda que hubo que disolver. En el 76 usted ayudó a rajar guerrillero. Este es su prontuario. El currículum tenías. Yo llevé currículum, él tenía mi prontuario. Vos tenías un CV, pero ellos te hablaban de un prontuario. Entonces, en ese momento empecé a estudiar a quienes no habían matado y por qué. ¿Cómo se relaciona el 24 de marzo? Vos comenzaste a estudiar a quienes no habían matado y por qué. Claro, porque era mi propio ombligo. Yo me tenía que preguntar, señor, si usted tiene ese prontuario miserable sobre mí, ¿por qué estoy vivo? Y ahí él se empezó a reír y dijo,
no son todos los que son, ni están todos los que están. ¿O usted cree que matamos a todos los zurditos como usted? ¿Se da cuenta? Entonces ahí empiezo a pensar, ¿a quiénes no mataron estos tipos y por qué? Luego, muchos años después, yo sigo estudiando el tema, porque para mí el tema es 76 y 82. Yo tengo que estudiar los dos. Forman parte de uno, de la desgracia más grande de mi vida. Y otro, de la única guerra de la cual yo estuve cerca. Yo tengo que estudiar los dos. Tengo que ver de qué forma se relacionan. Entonces, y son dos sucesos que se relacionan realmente. Tan pegados se relacionan, el asunto es cómo. Entonces, muchos han entrevistado a Videla, que en mi opinión miente totalmente, y lo ayudan a mentir. Hay un reportaje a Videla que le hace un tal Márquez, donde Videla trata de decir que los civiles casi no participaron en las cosas. Es mentira. Yo entrevisté a Macera y tengo otra concepción totalmente diferente. Porque yo a Macera le hago una pregunta muy capciosa. Y le digo, almirante, estamos en 1977, esto se lo decía en 1997. Ustedes están en el cenit, en el apogeo del poder militar. Tienen 2 docenas de mujeres locas gritando en la Plaza de Mayo. ¿Por qué no las matan y mataron una sola? ¿Por qué? ¿Por qué no las mataron? Entonces son preguntas básicas del 76 que nadie se hace, que no se estudia. De 24 mataron una. Y el almirante Macera me dijo, porque teníamos órdenes. ¿De quién? ¿Cómo se imagina que se lo voy a decir a usted? Había un trasfondo. Había un trasfondo. Entonces, hay otra documentación muy importante para estudiar, que son las cartas de Rodolfo Walsh, no a la Junta Militar, esas son las que conocemos todos. Las cartas de Rodolfo Walsh a la cúpula montonera. Ahí Rodolfo Walsh explica que el triunfo del gobierno militar es secundaria o terciariamente militar, es político, absolutamente político. Entonces, donde yo logro entender cómo se hace la selección de muertos es en mi propia provincia, porque mi provincia de La Pampa es una provincia chiquitita donde mataron a pocos, y ahí se sabe claramente, los militares venían con una lista, hemos seleccionado esto, porque también en mi provincia el zurdaje con prontuario eran 15.000 tipos y mataron a 10. Entonces ellos seleccionaron de esos 10, a estos 6 necesitamos matarlo. Y es el poder político, lamentablemente. Y los negociados. Mi maestro, mi amigo, el gobernador Rubén Marín, el que dice, quiero a este y este. En cada parte de los muertos están los que necesitaban matar a los militares y los que le pedía el poder político. En el reportaje que le hace Márquez a Videla, Videla menciona un líder del Partido Comunista, Fernando Nadra, una figura promisoria. Ellos negociaron con cada líder de los partidos políticos a quienes matar y a quienes no. Tenían en la interna de los partidos. Por supuesto. Y se ponían de acuerdo con cada partido a cuántos te vamos a matar y a cuántos no. ¿Por qué nadie, Oscar, cuando te escucho siento que te jugas la vida, ¿no? En este momento, aún en este momento. ¿Por qué nadie tira todo esto sobre la mesa? Esto lo sabemos todos. Te voy a dar un ejemplo práctico. El juez que forma parte del juicio de las juntas, uno de los jueces, es Gil Lavedra. Maravilloso, eso es bueno. Formaba parte de la Corte Suprema de la Nación del gobierno militar. Entonces nosotros decimos, Milanesa, o sea, el general Milani, que era un mocoso de 22 años, seguramente sabía algo y le vamos a dar prisión perpetua. Y un tipo que estaba en la Corte Suprema, ese no sabía nada. No, justo estaba ahí. Estaba ahí, en la Corte Suprema. Entonces está lleno. Tremendo. La Unión Cívica Radical puso casi 100 y pico de intendentes. Dicen que se rajaban los nudillos de golpear con las puertas de los cuarteles. No lo sé. ¿Esto es así? No sí, lo sé. Me lo contó una vez un militar. Entonces, hay una lógica muy compleja, porque ninguno de los altos jerarcas militares
se atrevió a denunciar jamás a sus socios civiles, ni eclesiásticos, ni empresariales. Nosotros sabemos hoy que grandes grupos empresarios que en aquel entonces tenían una despensa o un kiosco, y me imagino que sabés de quién estoy hablando. Había un grupo empresario que tenía una despensa en ese momento, tenían media empresa. Termina el gobierno militar y tienen 40 empresas. Y ese grupo empresario tampoco sabía nada. No, justo pasaba por ahí. Justo pasaba por ahí. Sabes que hablando de las intervenciones cívicas en el ámbito militar del 76 al 82, en mi localidad, en Caleta Olivia, Santa Cruz, tuvo como interventor un hombre de apellido Prades, y después fue senador cordobés, ¿no? De los radicales enviados desde las provincias para intervenir, ¿no?, en los territorios. Hoy el hijo es intendente actual por el PRO, pero la vuelta de la vida. Por otro lado, otro interventor, específicamente de Tierra del Fuego, enviado por los militares, era Ciurano. Y el hijo terminó siendo intendente de Ushuaia también, claro. Ciurano también, ¿no? Radical. Es un pañuelo ver esos movimientos, y qué nefasto es ser funcional a ese proceso, ¿no? Y increíblemente hoy salen vestidos de amarillo, pero vuelven a salir. Sí. Vos sabés que Alfonsín hace la primera auditoría de desaparecidos, que le llaman Nunca Más. Cristina hizo hacer una segunda auditoría de desaparecidos. Y no hay un solo periodista que se anime a hablar de ese tema. Nadie se anima a hablar. Antes de que termine el gobierno de Cristina, yo tenía miedo de que esa auditoría desaparezca. Hablé con todos mis amigos, con los progres, los progresurdos, los peronistas, todos los periodistas de esta radio. Y le dije, muchachos, copien esto, guarden, pues no sé qué pueda pasar. Nadie habla del tema. ¿Te pareció un buen informe? Mirá, yo tuve una discusión con un amigo militar que estudió esto, que es el Tero D'Angelo Rodríguez, hombre de Aldo Rico. Entonces él me dijo, no, porque en esa auditoría Cristina macañó en algunos números. Yo a él le dicen Tero, le digo, Tero, escúchame una cosa, no estás entendiendo nada. Cristina tuvo poder absoluto. Si hubiera querido falsificar los muertos, te inventa 70.000, porque es lo más fácil del mundo. Vos agarrás todos los muertos por hepatitis, por apendicitis, por lo que sea, de aquella época. Y lo hace figurar como desaparecido. Entonces, por alguna razón muy compleja, que yo no sé cuál es, Cristina dijo, vamos a auditar la pura verdad. Pero nadie quiere saber esa verdad. Ni Cristina habla de ella. ¿Y cuál es el choque que le produce a aquellos que aquellos militantes que se han sumergido sin querer en la sintonía desmalvinizadora, cuando dice los desaparecidos son 30.000 y no se negocia el número, etcétera, etcétera? ¿Por qué es tan complejo el no comprender? No digo que fueron menos o que fueron más, pero bueno, me lleno de preguntas. Mirá, vos me podés preguntar a mí, ¿por qué te interesa eso? A mí me interesa saber, uno por uno, quiénes son esos. Son 8.000 y pico. ¿Sabés por qué? Porque yo quiero saber en esos 8.000 y pico que la importancia de esta segunda auditoría es que no solamente dice a Juan Pérez lo mataron en Salta, sino dice en qué circunstancias y quién era Juan Pérez. ¿Qué era Juan Pérez? ¿Era un militante guerrillero que murió en combate con los milicos? ¿Era una maestra que fue secuestrada y torturada porque, qué sé yo? ¿Era un hippie pelo largo que cantaba rock? ¿Era un psicólogo? ¿Quién era? Uno por uno. Porque en esos 8.000 y pico vamos a ver que a lo mejor guerrilleros había muy pocos. Y había sindicalistas, empleados, estudiantes, mujeres, hombres, militantes, gente que molestaba a un empresario.
Entonces, nosotros tenemos, yo creo, un deber con esos 8.000 y pico, porque tienen nombre y apellido. Yo siento la necesidad, yo tengo amigos desaparecidos, y a mí me gustaría saber en qué circunstancias cayó cada uno. Porque de algunos pongo la mano en el fuego, que eran unos progres o unos peronchos comunes. Tengo otros que claramente eran guerrilleros. Uno de mis amigos de mi pueblo era la pareja de la hija de Pacurondo. Y sé perfectamente que murió en combate, a tiros. Pero yo solo sé, es mi amigo, a mí me importa saber. Pero yo sé perfectamente que había otros amigos que estaban en la misma cuestión que estaba yo. Y por otro lado, digo lo siguiente, ¿será este un nuevo proceso de investigación? ¿Se sumergirá la gente en creer esta última investigación de este segundo nunca más? Se denomina segundo nunca más, ¿no? Sí, segundo nunca más. Yo creo que ahí es donde funcionan los cuadros, los dirigentes. Es decir, la gente primero no se le ha informado claramente que existe esto. Entonces yo creo que es deber de los periodistas, de los cuadros militantes, informar a la gente que existe esto, y tendrá que abrir un aparato de investigadores, 4, 5, 10, estas preguntas que yo te hago a vos. Yo quiero saber, uno por uno, los nombres y apellidos tipos. Están, pero yo no puedo asumir el trabajo de investigar 8.000 y pico de personas. Se necesita un equipo de gente. ¿Por qué pregunta? Es que lo mismo te pasa con Malvinas. Toda la gente habla de la guerra de Malvinas, nadie conoce un solo soldado. En el momento en que vos conociste un soldado del BIM-5, que se llama Martín, vos conocés, te metés en la guerra real, porque ese soldado te va a decir con pelos y señales. Y ayer escribí una cosa muy hermosa en Facebook. Cómo comíamos, qué hacíamos, cómo nos vestíamos. Y él dice claramente, estábamos muy bien entrenados, yo no pasé hambre, yo no pasé frío, y nosotros le dimos una paliza atroz a los ingleses. Pero ese soldado tiene nombre y apellido, vos tenés que hablar con él. Y yo lo conocí porque lo conocieron ustedes. Quisiera leer lo que él subió al muro. Ah, ¿sí? Lo encontraste. Lo tengo acá. Y esto lo escribió allá por un 29 de marzo del no 2000, sé, del pero lo publicó ayer, creo. Sí, lo publicó nuevamente y dice, y esto trata aproximadamente del año 2013, dice, hace 31 años tuve el enorme privilegio de participar de la gesta de Malvinas. Lo hice como conscripto en el batallón de infantería de Marina número 5, BIN número 5, escuela, con asiento en Río Grande, Tierra del Fuego. Desde la incorporación a la fuerza fuimos instruidos 8 meses después, junto con tandas anteriores de conscriptos, y luego de sucesivas campañas de entrenamiento fuimos a Malvinas, donde nos tocó combatir. Desde el 1 de mayo, fecha del primer ataque inglés, comenzamos a cavar nuestras posiciones y adaptarnos al terreno. Combatimos la noche del 13 de junio hasta el mediodía del 14. Ofrecimos toda la resistencia posible en el marco de la situación imperante. Le ocasionamos al enemigo, junto con la fuerza del ejército, 374 bajas. Posteriormente, nosotros volvimos al continente con 16 bajas efectivas. Es decir, el 25, ¿no? Solamente 16 bajas. El grosso del 25. El objetivo de esta nota es agradecer a la nación, a la Armada y a la gente que la compone. El haberme hecho partícipe de una guerra con todo lo que ello implica y mi regreso luego de la misma. Quiero destacar que durante los días del conflicto nada me faltó, ni comida, ni armamento, ni instrucción. Hoy, transitando un tiempo más reflexivo, quiero dar gracias a la Armada, a su infantería y a los docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario por haberme acogido en mi regreso. La República, su fuerza, sus instituciones son el trabajo de mucho tiempo. Al respecto a las normas, la honestidad y a la entrega por un ideal, es por ello que nuestra lucha habrá de continuar por una patria soberana y plena de justicia para todos. Arquitecto Claudio Enrique Martín. Tremendo, tremendo, ¿no? Ese es un soldado.
Ese es un soldado, por eso tenés que... Ese soldado que te dice que yo era un tonto que no sabía lo que hacía, ese soldado te explica qué pasó, qué hizo, y te dice muy claramente el ABC de la guerra, cuánto nos mataron ellos a nosotros, cuántos matamos nosotros a ellos. Él te está diciendo, le dimos una paliza. Qué tremendo el 25 y qué tremendo estar con un patriota que estuvo en la plaza de Puebla, en la plaza de Ubaldini, el 30 de marzo, que sufrió el 24 de marzo del 76, que tuviste el 30 de marzo del 82 y que el 2 de abril quisiste ir a Malvinas, ¿no? Sí. Qué tremendo. Y tenías no un CV, sino un prontuario. Esa no la sabía. Esa no la sabía. Nos vamos a una tanda. Estamos con nuestro querido Manu esta noche. Gracias, Manu, por el aguante.